Ok, pues ahora vamos a ver las reformas fiscales inmobiliarias. Bueno, la semana pasada pues estuvimos hablando solamente lo que respecta al tema de la reforma con respecto a arrendamiento y pues la reforma fiscal penal, porque habíamos dicho, de hecho así fue, la reforma fiscal para 2020 pues no cambió absolutamente nada, tanto para compraventa como para arrendamiento, pues todas las obligaciones del contribuyente pues son exactamente iguales. Sin embargo, en esta plática vamos a ver cómo se han ido modificando pues las obligaciones fiscales en el caso de compraventas desde 2014 hasta 2020. Y como que en la plática pasada quedaron muchas dudas, aquí también en esta plática está contemplado poder ver lo que vimos la vez pasada en cuanto a arrendamiento, pero es probable que eso nos lo brinquemos y mejor nos pasemos ya las dudas propiamente que se quedaron, obviamente con lo nuevo que vamos a ver ahorita y con lo de la clase pasada. Sobre eso más o menos vamos a hablar hoy, ¿no? Y en cuanto a estas reformas fiscales que vamos a ver, pues se han ido modificando desde 2014 a la fecha, porque recordemos que a partir de 2014 fue el parteaguas en cuanto a todas las leyes fiscales y a la plataforma que se venía manejando, y a partir de 2014 es cuando todo se hizo ya digital, las declaraciones, las facturas, en fin, ya todo entra en forma digital, y pues por eso ahora el fisco pues sí tiene mucho más control sobre nosotros, ¿no? Ya no es tan fácil esconderse del fisco, por el simple hecho de no tener registro federal de contribuyentes, pues de todos modos el fisco sabe que existimos, y bueno, a través de esta plática nos vamos a ir dando cuenta cómo es que lo sabe, ¿no? Por eso ya, ahorita ya se acabó el tiempo, pues de escondernos del fisco, ya mejor vemos, hay que, yo diría, cumplir mejor con nuestras obligaciones, dependiendo del tipo de ingreso que se tiene, o el régimen fiscal en el que estemos, y buscar dentro del marco legal, pues de qué manera puedo ir optimizando todos mis impuestos. Pero lo que ya no se puede definitivamente, pues es seguir escondiéndonos y no darle la cara al SAT. Hay que cumplir con esta obligación. Como que en México no estamos tan acostumbrados al tema de pagar impuestos. Sé que es un tema que a todos nos cae gordísimo, a todos nos pesa, pero definitivamente es cierto también que el pagar impuestos, que conste que a mí tampoco me agrada mucho pagar impuestos, pero pues así es, y esto es cierto. Los impuestos pues son para un bien común, aunque aquí en México pues desafortunadamente por la historia que hemos llevado en años pasados, pues lejos de sentir que estamos cooperando con un bien común, pues la realidad es que nos hemos sentido asaltados, ¿no? No sé, ya va siendo pues tiempo pues de que todos los ciudadanos, los contribuyentes, pues al ver y al ir tomando conciencia de pues de todo este marco fiscal que ahora pues ya está y que ya definitivamente ya no es tan fácil no darle la cara al fisco. Incluso por ahí había un dicho que dice, lo único seguro en esta vida son dos cosas, pagar impuestos y la muerte, no hay de otra, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo mucho pues que ahora sí tenemos que ponernos las antenitas con las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos, mejor cumplir con las obligaciones, poder dormir tranquilos, porque ahora sí la reforma fiscal penal pues sí está bastante pesada, pues para toda persona física o moral, para todo contribuyente. Entonces yo creo que ahora sí hay que mejor cumplir, poder dormir tranquilo y ver dentro, como les decía, dentro del marco legal, pues qué me permite la ley, pues para poder optimizar mis impuestos, ¿no? Yo creo que por ahí sí tenemos que empezar ya a buscarle, a ir haciendo conciencia y ya no decir, pues total, guardo el dinero bajo el colchón o peor aún, lo deposito y no pago impuestos porque no tengo RFC. Al fin y al cabo no me van a descubrir. Ya no es tan sencillo pensar así. Entonces, bueno, no sé si yo quedo aquí en espera en cuanto ustedes me digan. Sí, si quieres ya comenzamos. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar con estas reformas fiscales. Bienvenidos a todos. Buenos días y yo creo que este tema, pues como les comentaba, pues es muy importante
y vamos a empezar a ver la parte, aunque ya vimos arrendamiento, ahorita vamos a ver todo lo que respecta, pues en parte a la parte de compra-venta, pero en general para todos los contribuyentes. Vamos a empezar con la ley del impuesto sobre la renta. Les recuerdo que esto ha ido cambiando desde 2014 a la fecha. Para este año en específico no cambió absolutamente nada, todo sigue igual, pero sí quiero que vayamos tomando conciencia de estos puntos importantes. En este caso, en cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, pues vamos a empezar con el artículo 93, fracción 19, inciso A, que es el que habla justamente de la exención por la venta de casa-habitación, que recordemos que el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles, que recuerden que enajenación es sinónimo de venta, entonces este impuesto lo causa toda persona física o moral por el simple hecho de vender una propiedad. Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y bueno, en este artículo da una excepción para que si el inmueble, solamente si el inmueble es casa-habitación, ningún otro tipo de inmueble tiene esta condición, solamente la casa-habitación, sí tiene el derecho de poder exentar una parte del precio de venta. Y esa parte, pues, ese límite, pues, son 700,000 UDIs, que recordemos que la UDI es una unidad de inversión que cambia todos los días se publica. Con que nos metamos a Google y pongamos valor de la UDI, nos van a salir varias páginas, así como el dólar, varias páginas que podemos consultar donde podemos obtener este valor. Y esta página habrá que consultarla el día de la firma de la escritura para poder determinar cuál es exactamente el valor de la UDI. Cuando hice esta lámina, andaba en 6.250.165, ahorita ya está más alta. Y aquí, bueno, habla de 4.375.000, ahorita ya más o menos andamos alrededor de 4.500.000 aproximadamente. Y bueno, pero para mañana ya va a ser diferente, para pasado mañana va a ser diferente, y así cada día hay que ver en qué valor tiene la UDI para poder determinar el límite que el día de la firma de la escritura nuestro cliente vendedor va a poder exentar. Ojo, este límite es por contribuyente, no por inmueble, porque muchas veces los notarios nos quieren exentar por inmueble. Y si dentro del propietario del inmueble está casado, por ejemplo, en sociedad conyugal, pues tanto el cónyuge puede exentar como, bueno, cada uno de los cónyuges pueden exentar, ¿no? Entonces ya no estamos hablando en este caso de 4.500.000, sino ya estaríamos hablando hasta de 9 millones de pesos como límite que se podría exentar en el caso de una sociedad conyugal. Ahora, si estamos hablando a lo mejor que hubo una herencia y no sé, 4 hermanos heredaron y hay 4 copropietarios, cada uno de ellos puede exentar hasta las 700,000 UDIs. Entonces ya estamos hablando ya no de 9 millones, sino de 18 millones, ¿no? Aproximadamente. Ahora, obviamente, recordemos que en todas las leyes fiscales, pues va a aplicar también la lógica fiscal. Entonces, aquí, dependiendo del criterio del notario y dependiendo del inmueble, pues se exentarán los 4 copropietarios en este caso, o nada más a uno. Por ejemplo, si estamos vendiendo un departamento de 40 metros y hay 4 copropietarios porque heredaron ese departamento, su mamá se lo heredó, y resulta que ya los 4 son mayores de edad, todos tienen familia, están casados, y pues no es creíble que 4 familias vivan en un departamento de 40 metros. Por lo tanto, ahí el notario, por lógica fiscal, pues nada más exentará a uno y a lo mejor a otro que no esté casado, que sea soltero, ¿no? Pero si estamos hablando a lo mejor de una propiedad de 1,000 metros cuadrados de construcción, pues obviamente ahí sí es creíble que 4 familias lo habiten, y entonces sí sería creíble que los 4 copropietarios pudieran exentar. Entonces, aquí también depende de la lógica fiscal, pero en estricto se tiene que aplicar por cada contribuyente, ¿ok? Además, tenemos que seguir la condición de que se tiene que escriturar. Si nos quedamos en puro contrato privado, pues el vendedor va a perder el derecho de poder exentar. Sí, entonces esto hay que comentárselo al vendedor y al comprador, porque por culpa del comprador, que a lo mejor no tuvo dinero para escriturar en ese momento y a lo mejor escritura 2, 3 años después, no sé, en el momento en que escrituren, el notario ya no va a poder exentar al vendedor,
y entonces, porque los impuestos, recuerden, se pagan 15 días después de haber firmado o el contrato privado o la escritura. En este caso, si se firmó el contrato privado, pues estos impuestos se debieron haber pagado 15 días después de haber firmado el contrato privado. Si no se pagaron, se van a tener que calcular con las tarifas vigentes de cuando se firmó el contrato privado, no la del año que se firmó la escritura, y se tendrán que calcular recargos y actualización de estos impuestos. Para el caso del comprador, pues su traslado de dominio, y para el caso del vendedor, pues su impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, obviamente ya no va a poder exentar y el vendedor va a decir, ¿sabes qué? Fue tu culpa, comprador, entonces yo no tengo por qué pagar el impuesto sobre la renta, así que, porque yo iba a exentar y por tu culpa perdí el derecho. Entonces hay que avisarle al comprador, no porque la ley lo diga, porque en estricto es un impuesto que le toca pagar al vendedor, pero si por culpa del comprador el vendedor está perdiendo el derecho de la exención, pues no le va a quedar de otra al comprador más que absorber ese impuesto, aparte de los impuestos que él también va a tener que pagar, más honorarios y gastos del notario. Por eso ya no es tan recomendable que se queden solamente en el contrato privado. También tenemos que demostrar que el inmueble es nuestra casa habitación, como lo marca el artículo 129 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y que no haya exentado otra propiedad en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que marca el artículo 129? Vamos a verlo. Este reglamento, bueno, este artículo se modificó el 8 de octubre de 2015 y de lo que nos habla, pues es cómo puedo comprobar que es mi casa habitación, o nada más es que le diga al notario, pues fíjate que es mi casa y por eso me exentas. Pues no, está reglamentado también en el artículo 129 y habla de que tengo que mostrarle al notario mi credencial de lector del INE, que esté a nombre del propietario, en este caso el contribuyente que vende el inmueble, y la dirección de mi credencial pues debe coincidir con la dirección que viene en la escritura o en algún documento oficial, como sería la boleta predial o la licencia de construcción o el aviso de terminación de obra. Fíjense, ¿se acuerdan que les había comentado que las leyes, de acuerdo al Código Fiscal, se dice que todas las leyes fiscales son de aplicación estricta? Tal como viene en las leyes, así se tienen que aplicar con los puntos y comas. Pero están tan mal redactadas las leyes que finalmente el notario termina, pues, interpretando la ley, aunque no se debería interpretar conforme lo dice el Código Fiscal. Pues el notario, como responsable solidario, al final del camino, pues termina interpretando leyes. Lo malo es que a veces le interpreta a favor del fisco y no a favor del contribuyente, como es este caso. Si estamos hablando que son de aplicación estricta, fíjense que aquí dice credencial de lector del INE. ¿Qué tal si le llego al notario con mi credencial del IFE y no del INE? Entonces, increíble, hay notarios que no me la aceptan porque es del IFE. Pero entonces ustedes les van a decir que hay un decreto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice que además, bueno, este artículo fue publicado el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial y en el artículo 8º transitorio dice, se mantendrán como válidas las credenciales del IFE hasta que concluya el periodo de 10 años para el que fueron emitidas, por lo que no será necesario que la ciudadanía las sustituya. Entonces, con este fundamento legal, ustedes pueden llegar con el notario y por esta razón, forzosamente les tiene que aceptar la credencial del IFE. Aunque aquí diga INE, claro que les puede aceptar la del IFE. Los recibos fiscales, bueno, aquí un comentario también. Esta dirección tiene que coincidir, por ejemplo, si viene toda la dirección, pero resulta que era un departamento y viene todo menos el número del departamento, pues ya esta credencial ya no me sirvió. Por eso es bien importante que en el momento en que esté abriendo mi expediente, yo revise todo, cómo está toda esta documentación, que cumplo con todo lo que la ley me pide y que no por falta de asesoría, pues mi cliente pueda perder el derecho de exentar. Aquí al revisar yo la documentación puedo checar que me falta el numerito del departamento, por ejemplo, y en ese momento decirle a mi cliente, pues ve y corrígelo para que en lo que se promueva la propiedad, pues se tenga el tiempo para poder corregirlo. Y no por falta de asesoría, pues que mi cliente vendedor pierde ese derecho. Ok. Los recibos fiscales de los pagos por energía eléctrica y teléfono fijo. Con esto también puedo demostrar que es mi casa habitación. Ojo, no es forzoso que enseñe todas. Con cualquiera de estos 3 tipos de documento, con eso es más que suficiente.
Fíjense que aquí antes decía estados de cuenta de los pagos, de estados de cuenta de energía eléctrica y teléfono fijo. Entonces, con esos estados de cuenta que nos llegaban por correo para irlos a pagar, con eso era más que suficiente. Pero ahora, a partir de 2015, cambió y le pusieron recibos fiscales de los pagos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no son con los estados de cuenta con lo que yo puedo comprobar que es mi casa habitación. Necesito forzosamente sacar mi factura. Entonces yo llego a la compañía del uso teléfono, lo pago, me van a dar mi ticket y con ese ticket tengo que tramitar mi factura, que además va a ser factura electrónica. Y por supuesto, esa factura debe traer mi registro federal de contribuyentes. Oye, pues yo soy ama de casa, ¿cómo voy a sacar una factura si no tengo registro federal de contribuyentes? Pues hay que tramitarlo, porque además el día que se firme la escritura, el notario me va a exigir mi constancia de situación fiscal en donde compruebo mi RFC. El hecho de sacar mi registro federal de contribuyentes no quiere decir que voy a tener obligaciones fiscales. Simplemente es un registro, porque no me voy a dar de alta en ningún régimen fiscal, ni en honorarios, ni en sueldos, ni nada de eso. Simplemente estoy tramitando mi registro federal de contribuyentes y eso no me obliga a tener pues obligación de estar presentando declaraciones, ni mucho menos. Simplemente tengo un RFC. Entonces, por eso es importante también que si no cuenta el propietario con un RFC, pues que lo tramite mientras nosotros promovemos la propiedad y se prepare con sacar estas facturas en el caso de que no tenga su IFE o su INE o que no cuente con estos estados de cuenta y que nada más tenga esto, pues sí que lo tramite y que vaya pidiendo sus facturas para que no pierda el derecho de poder exentar. Otro documento para poder exentar es con los estados de cuenta que proporcionan las instituciones del sistema financiero, casas comerciales o de tarjetas de crédito. O sea, cualquier cuenta de cheques, de ahorro, de inversiones, ya sea de bancos o de casas comerciales como Palacio de Hierro, Liverpool, en fin, esos estados de cuenta también los podemos utilizar para demostrar que es mi casa habitación. Y estos documentos pues tendrán que estar obviamente a nombre del contribuyente o de sus ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que son abuelos, padres, hijos o nietos, y tener obviamente la dirección del inmueble que se va a vender tal como viene, como dijimos, ya sea en la escritura o en algún otro documento oficial. Si vamos a exentar, pues es obligatorio avisarle a nuestro vendedor que en el mes de abril del siguiente año al que se firmó la escritura, pues va a tener que dar aviso de que exentó ante el SAT en su declaración anual. Por ejemplo, ahora en el mes de abril, que se presenta en el mes de abril, ahí es cuando, ahorita en este mes, todos los que exentaron el año pasado, en 2019, pues tendrán que presentar una declaración anual, aunque sea ama de casa, tiene que presentar su declaración anual, no para pagar impuestos, pero sí para avisar que exentó, porque si no él avisa al SAT que exentó, aunque el notario lo está avisando, la persona física también lo tiene que avisar, porque si no va a perder el derecho de este beneficio, y el SAT tiene 5 años para poderle requerir el pago total del impuesto sobre la renta con recargos y actualización. Entonces, es bien importante de verdad poderle avisar esto a los clientes. Otro tema dentro de la reforma fiscal, pues es el tema de discrepancia fiscal. Esto aplica para todos. ¿Y qué es la discrepancia fiscal? Que de hecho esto ya existía desde el año 2000, pero en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero la verdad es que el SAT no podía determinar si caíamos o no en discrepancia fiscal. ¿Y qué es la discrepancia fiscal? Es cuánto estoy declarando, pero cuánto estoy gastando. O sea, declaro menos de lo que gasto. Porque recuerden que ahora, como ya todo es electrónico, si yo compro un inmueble, pues el SAT se entera. Si yo deposito arriba de 15,000 pesos en el banco, los bancos dan aviso al SAT de todos mis movimientos que tengo en el banco. ¿Ok? Si yo, entonces, por la ley de lavado de dinero, si compro un carro, si compro joyas, si pido un préstamo, si pago una tarjeta de crédito, si pago un crédito hipotecario, todo eso los bancos están dando aviso al SAT. Entonces, el SAT se entera de todo lo que estoy gastando. Cualquier factura que yo haga, pues el SAT se está enterando. ¿Por qué? Porque son facturas electrónicas y el SAT tiene que tiene que timbrar esas facturas o recibos para que sean vigentes. Entonces, al timbrarlos, pues se guarda en la base de datos del SAT
toda la información que lleva esa factura o recibo. Entonces sabe perfectamente lo que estoy haciendo. Ok. Entonces, por eso es bien importante no caer en la discrepancia fiscal. Ojo aquí en la discrepancia fiscal. Si, por ejemplo, quiero escriturar a valor catastral, ¿qué pasa con todo esto? Yo voy a vender en 10 millones, pero ¿sabes qué? Para ahorrarnos impuestos, escrituremos en 5 y me ahorro 5. Pero lo deposito. Pues claro que el fisco se va a dar cuenta porque el banco va a dar aviso que se depositaron 10 millones y yo nada más voy a poder demostrar 5 millones. ¿De dónde salieron los otros 5 millones? Ahí caigo en la discrepancia fiscal y entonces como no voy a poder demostrar de dónde provinieron esos 5 millones, que no hay una justificación para poder hacerlo, aunque sepa quién me depositó, no voy a poder demostrar por qué razón no voy a poder decir es que vendí mi propiedad, porque el notario dice que yo vendí en 5 millones, entonces ¿de dónde vienen los otros 5? Pues automáticamente se vuelve el lavado de dinero y puedo caer incluso en la defraudación fiscal que ya vimos en la clase pasada, que puede ser, si caemos en defraudación fiscal, recuerden, podemos ir a prisión desde 3 meses a 9 años. Con un peso de impuesto que le deba al fisco, caigo también en la defraudación fiscal. Entonces, ya no es tan factible escriturar a valor catastral y depositar el dinero. Si hacemos eso, pues lo voy a de alguna manera recordemos que ese dinero pues es patrimonial, porque yo lo voy a querer usar para comprar otro inmueble o cualquier otro bien patrimonial y todos los bienes de acuerdo a la ley de lavado de dinero pues están limitados para poderlos comprar en efectivo o con dinero en efectivo. Entonces, por ejemplo, la casa habitación pues solamente se puede comprar hasta 600,000 pesos en efectivo. Lo demás tiene que ser con transferencia, cheque o préstamo, pero nunca con una cantidad superior a los 600,000 pesos. Entonces, cuidado en caer en este tema. Ok. Otro punto, vamos a analizar ahora la reforma que en la miscelánea fiscal se ha ido dando desde 2014 y aquí han salido obligaciones pues muy importantes para los notarios. Esta que es, los notarios tienen que enterar, como habíamos comentado, todos los impuestos que retienen tanto al comprador como al vendedor, que recordando cuáles son los impuestos del comprador, pues el impuesto sobre la renta por adquisición cuando compra barato, o el impuesto al valor agregado cuando los inmuebles no están destinados a casa habitación, que se paga el 16% nada más por el precio de la construcción, y en el caso del vendedor, pues el impuesto sobre la renta por enajenación y el traslado de dominio, ¿no? En el caso del comprador. Entonces, si estos impuestos tienen obligación de pagar los 15 días después de la firma de la escritura. Tienen que entregar al vendedor el cálculo del impuesto sobre la renta con acuse de recibo. Ya es obligatorio, ya no es que me haga un favor que le entregue al vendedor, de cómo, que no es nada más que le diga vas a pagar 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos, no. ¿Cómo llegó a ese 1,000,000 de pesos el notario, verdad? Porque recuerden que para nosotros es bien importante poder determinar el cálculo del impuesto sobre la renta, revisarlo para ver qué criterio utiliza el notario, porque hay muchos criterios que aplican a favor del fisco en vez de aplicarlo a favor del contribuyente. Entonces, pues sí, es importante poderlo revisar. Tiene que entregarle su factura electrónica de honorarios y gastos notariales al vendedor y al comprador, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que para el comprador esta factura va a ser deducible el día de mañana a la hora que le calculen el impuesto sobre la renta por enajenación. Va a ser dinero que va a poder recuperar, que se va a poder llevar a la bolsa y bueno, por no tenerlo, por no querer pagar el IVA, va a perder ese derecho. Entonces, muy importante poder obtener esta factura. También le tiene que entregar al comprador la factura complemento del precio de venta. Ahora resulta que ya no nada más, así como los carros se facturan, pues también todo el inmueble necesita facturarse a partir de 2014. Ya no es nada más que tenga su escritura, sino también debe tener una factura. Esa se llama factura complemento. En esta factura, el notario se la va a dar al comprador y debe tener el precio de venta, la fecha de la escritura, el nombre del notario, el nombre del comprador, el nombre del vendedor, la dirección del inmueble y si causó IVA, pues el IVA desglosado. Todo esto debe venir en la factura complemento. Y bueno,
En el caso de que el inmueble sea un patrimonio familiar del propietario que está vendiendo, entonces el notario es el que está obligado a dar esta factura, que se llama factura complemento porque en realidad es un complemento de su factura de honorarios y gastos. Normalmente en una hojita de tamaño carta, vamos a suponer, la mitad de la hojita viene los honorarios, gastos e impuestos que el notario retiene. Y en la segunda parte de la hojita, la parte de abajo, no dice, no trae el título de factura complemento, pero trae estos datos que les acabo de mencionar, que es el precio de venta, el número de escritura, la fecha que se firmó la escritura, el nombre del notario, el nombre del vendedor, del comprador, la dirección del inmueble. Y estos datos es lo que nos van nos van a hacer ver que esa es la factura complemento. Por eso se llama complemento, porque es un complemento de la factura de honorarios y gastos del notario. ¿Y para qué nos sirve esta factura complemento? Esta es importantísima, porque si no la tengo el día de mañana que el comprador quiera vender la propiedad, no va a poder deducir el precio que pagó a la hora que le calculen el impuesto sobre la renta. Entonces, imagínense que yo hace 2 años compré un inmueble en 5 millones y 2 años después lo quiero vender en 10. Si yo no tengo mi factura complemento, el impuesto sobre la renta me lo van a calcular sobre 10 millones. Si yo tengo mi factura complemento, me lo van a calcular 10 millones menos 5 que pagué, pues nada más me lo van a calcular sobre 5 millones, no sobre 10. Entonces, así siempre el precio de venta que yo pague por un inmueble, pues va a ser el mayor deducible que tengo para poder calcular este impuesto sobre la renta. Entonces, no me salgo de la firma de la escritura, sino checo que a mi cliente comprador, el notario le mande, porque son facturas electrónicas, que no le llegue a su mail esta factura complemento. Muy importante. En el caso de que el inmueble no sea patrimonial del propietario que está vendiendo el inmueble, vamos a suponer que es una persona física en actividad empresarial porque es un arquitecto que se dedica a comprar, remodelar y vender inmuebles, o es una persona moral, es una constructora. Entonces, esta persona física en acta empresarial o esta persona moral son los que tienen que dar esta factura complemento al comprador. Ya aquí no es el notario, sino es la persona física en acta empresarial o la persona moral. Entonces, igual no me salgo de la firma de la escritura hasta no checar que a mi comprador le entregaron su factura complemento, ya sea el notario o la persona física en acta empresarial o la persona moral, que ellos son los que están vendiendo el inmueble. Ok. Otra obligación es que además de esta factura complemento que el notario tiene que entregar por el precio de venta, también tiene que entregarle al comprador una factura complemento por los impuestos federales que le haya retenido, que en este caso sería, si es que lo causó, el impuesto sobre la renta por adquisición al comprador o el impuesto al valor agregado, si es que se causó también al comprador, y al vendedor el impuesto sobre la renta por enajenación, si es que lo causó y no exentó, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven estas facturas complemento? Perdón, pues sí, por la retención de los impuestos. No sirve tanto como para poder deducir en algún momento estos impuestos, pero sí me aseguran que mi escritura salga a tiempo, porque recuerden cuál es la característica de una factura electrónica, que es un CFDI. A la hora que lo hago, como son electrónicas, se va a la base de datos del SAT para que el SAT me la regrese timbrada. Y entonces el SAT, a la hora que la recibe, queda grabada toda la información y sabe perfectamente que ese día el notario retuvo esos impuestos. Y por lo tanto, 15 días después, el notario tiene que estar pagándole al SAT esos impuestos. Si no los paga, el mismo SAT le va a estar reclamando al notario el pago de esos impuestos. Así me aseguro que los impuestos se paguen a tiempo y no que pasen 3 años, como fue el caso de un notario de aquí del Estado de México, que pasaron 3 años, había como 100 clientes ya que no salían sus escrituras. Y a la hora de investigar qué estaba pasando, pues, oh sorpresa, resulta que nunca se habían pagado los impuestos. Y obviamente se demandó al notario, el notario perdió la patente, incluso fue a la cárcel, pero ¿qué creen que pasó con todos esos 100 clientes? Cuando llegó el nuevo notario, pues para poder inscribir en registro público esas escrituras, pues se tuvieron que volver a pagar esos impuestos. Y todos estos clientes pagaron doble sus impuestos. Entonces, para evitar eso y prevenirlos, yo creo que este CFDI, pues es un candado muy bueno que ya puso el SAT
para que estos impuestos pues sean pagados a tiempo. Ojo con todo esto, es bien importante. Ok, esto es lo que les comenté de las facturas complemento. Ah, por cierto, de aquí de la factura complemento, como esta obligación salió a partir de 2014, pues todas las escrituras de antes de 2014, pues de ahí de la escritura en la cláusula de precios donde vamos a sacar el costo de adquisición para hacerlo deducible el día que se vende esa propiedad y quiera calcular el impuesto sobre la renta por enajenación. Pero ¿qué pasa con todas las que se firmaron después de 2014 y no entregaron los notarios? Porque todavía hasta la fecha hay notarios que no le entregan, o actividades empresariales o personas morales que no saben que tienen que entregar estas facturas y no se piden, pues no se entregan. Entonces ya las leyes dicen que estas facturas se tienen que sacar exactamente el día de la firma de la escritura. Entonces, las escrituras que se firmaron en 2014 y no se entregaron estas facturas complemento, si estas sí las puedo ir a pedir, incluso con cualquier notario, a lo mejor me cobran honorarios, no importa, se los pago, porque si no, no voy a poder deducir el precio que pagué por ese inmueble. Pero las escrituras que se firmaron de 2015 a la fecha y no me dieron mi factura complemento, pues qué pena, pero ya se perdió el derecho de poder deducir el costo de adquisición en el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, imagínense que me calculen el impuesto sobre 10 millones y no sobre 5. Entonces, esa es la consecuencia de no tener la factura complemento. Ok. También en la miscelánea fiscal, pues se menciona que arriba de 15,000 pesos, todas las instituciones financieras pues, deben informarle al SAT de todo lo que estamos depositando o cobrando cheques en ventanilla en efectivo o transferencias que tengo o pagando tarjetas de crédito o créditos hipotecarios o créditos de auto. Todo lo que pase por el sistema financiero arriba de 15,000 pesos, el SAT se está enterando. En el caso de residentes en México, o sea, extranjeros residentes en México, nos dice la ley, a partir de 2014 también, que si es residente en México, tiene que declarar bajo protesta de decir verdad ante notario, porque recibe por lo menos el 50% de sus ingresos en México. Tiene que dar un domicilio fiscal o donde pueda recibir notificaciones en México que no sea la casa que está vendiendo para demostrar que sigue siendo residente en México. Y tiene que tener un registro federal de contribuyentes o en su defecto CURP. Aquí dice que es bajo protesta decir verdad, no quiere decir que se lo tenga que demostrar al notario. Entonces, como esto no está muy bien fundamentado, hay notarios que la verdad ni lo piden, ¿no? Porque ¿quién va a decir lo contrario? Entonces, aquí sí no está muy bien fundamentado, pero habrá notarios que sí lo soliciten. Entonces, aquí sí dependerá del criterio del notario. Lo que sí les recomiendo, además de que probablemente les hagan declarar estos datos bajo protesta de decir verdad, que es probable que también el notario les obligue a tramitar la constancia de residencia en México para fines fiscales. Esto también no todos los notarios lo van a exigir porque no está bien fundamentado también este artículo, como que también hay dudas. Entonces hay notarios que no la piden. Pero en este caso, yo sí les recomiendo que si ustedes tienen el caso de un residente, de un extranjero residente en México, desde que están abriendo el expediente, lo manden a tramitar a cualquier oficina del SAT, pues la constancia de residencia en México para efectos fiscales. Muy independientemente del que el notario se las pide o no se las pide, pues qué bueno, ya la van a tener. Si no se las pide, pues qué bueno. Pero ya me tocó un caso en donde recordemos que si es residente, si es extranjero y no es residente en México, pierde el derecho de exención. Si es extranjero pero es residente en México, sí tiene derecho a exentar a la hora que venda su propiedad. Entonces ya me tocó, en el caso de un notario, que era una persona que ya llevaba 30 años viviendo en México, un extranjero, que podía demostrar, por supuesto, ya tenía residencia permanente y ni así el notario lo quería exentar. Entonces lo mandamos a tramitar su constancia de residencia en México para fines fiscales y ya si el mismo fisco lo reconocía como tal, pues ya no le quedó de otra al notario más que exentarlo. Entonces, esto de alguna manera sí les puede servir a la hora que se enfrenten con criterios fiscales del notario.
Y como sí se tarda como 15 días el poderlo tramitar, pues por eso sí mejor desde el inicio, desde que abren su expediente, pues que lo tramite el cliente. Es un trámite engorroso, les digo, dura 15 días, pero pues más vale. Eso sí es gratuito, entonces no les va a costar, pero que sí lo tramite. En el caso del Código Fiscal de la Federación, pues también hemos tenido reformas desde 2014 y en este caso pues sale el nuevo concepto de domicilio fiscal que está en el artículo 10. En este caso, ¿por qué es importante el domicilio fiscal? Que es el que damos normalmente cuando nos damos de alta en el SAT por en algún régimen o tramitamos nuestro registro federal de contribuyentes, pues damos un domicilio y ese domicilio se vuelve nuestro domicilio fiscal. Resulta que el Código Fiscal dice que cuando tenemos, el SAT nos encuentra algún pendiente que aclarar o nos requiere porque ya nos cachó en alguna defraudación fiscal o tiene algo pendiente con nosotros, nos va a mandar un requerimiento, nos va a notificar y este requerimiento o notificación pues nos tiene que llegar a nuestro domicilio fiscal. Así como estaba redactado el Código Fiscal anteriormente, pues decía que si yo no era notificada o no recibí el requerimiento físicamente, pues no podía hacerme acreedor a las sanciones que el SAT me quería imponer. Entonces, pues, ¿qué hacía? Pues me cambiaba de domicilio, no le notificaba al SAT y pues el SAT nunca me encontraba, entonces nunca me podía aplicar las sanciones y así no había problema. Pero ahora, a partir de 2014, que los bancos ya están dando aviso al SAT de todo lo que estamos haciendo, pues el SAT ya sabe que sí vivo, ¿verdad? Porque estoy teniendo movimientos en el banco. Entonces el SAT dice, bueno, a ver, ya vi que no te has muerto, que efectivamente estás teniendo movimientos en el sistema financiero. Por lo tanto, todos los domicilios que yo tengo registrados en cualquier banco, ya sea tarjetas de crédito, hipotecas, cuentas de bancos, ya sea de cheques, de ahorro, de inversiones, de lo que sea, casas de bolsa, todo lo que tenga que ver con sistema financiero y los domicilios que reporto se vuelven automáticamente domicilios fiscales. ¿Qué pasa si no me encuentro, siguen sin encontrarme o tengo algún pendiente con el fisco porque no presenté 3 declaraciones consecutivas o 6 declaraciones en forma alterna o cometí algún fraude fiscal, ¿no? Pues en ese momento me voy a quedar sin sellos digitales para poder emitir mis facturas electrónicas, ya no voy a poder facturar, me voy a quedar sin esa posibilidad, sin ese derecho, hasta que no arregle esa situación con el fisco. Entonces, como que no va a ser grato que yo llegue y quiera sacar mi factura, porque si no la saco no me pagan. Yo, sorpresa, ya me quitaron la posibilidad de poder emitir mi factura. Entonces, también hay que tener cuidado cuando me llegan mis requerimientos, porque si no, corro el riesgo de que me puedan quitar la posibilidad de poder facturar. Como de todos modos, ningún domicilio también de los que tengo en el sistema financiero, luego el SAT tampoco me encuentra. Entonces resulta que salió el tema del buzón tributario. Entonces el SAT dijo que a partir del 30 de junio de 2014 para personas morales y a partir del 1 de enero de 2015 para personas físicas, a todos nos dio ya un espacio en su base de datos que va a funcionar como un mail, un buzón electrónico. Y entonces, cada requerimiento o duda que tenga el SAT con nosotros, nos lo va a notificar a través de ese buzón tributario. Y como ese buzón está en la base de datos del SAT, pues el SAT está viendo que él ya me notificó. Y por lo tanto, como ya estoy notificada, para el SAT ya voy a estar notificada porque ya me llegó a mi buzón tributario, ya me puede sancionar. Yo tengo 3 días exclusivamente para poder revisar mi buzón tributario y poder contestar ese requerimiento. Ahora, porque si no lo hago, entonces sí me hago acreedor a las sanciones que ahí vienen. Entonces, hay que estar revisando ese buzón tributario todos los días. Díganle a su contador que todos los días lo revise, porque nada más tengo 3 días para poder contestar todo lo que me mandan. Ojo aquí, porque luego también nos llegan muchos mails a ahí no tanto al buzón tributario, sino a nuestros mails personales de que el SAT detectó que estás defraudando al fisco, ¿no? Esos mails son luego a virus, no los abran. Más bien, entren al buzón tributario para verificar si realmente recibieron o no alguna notificación. ¿Ok? En el caso de, a partir del 1 de enero de 2018 sale
el nuevo sistema de facturación. Y aquí, en este nuevo sistema, nos dice que para poder facturar, recuerden que las facturas ya son electrónicas, que para poder cancelar una factura por alguna razón, pues yo tengo que pedirle permiso a la persona que le emití la factura que me deje cancelarla. Y eso es a través del buzón tributario. Si no me contesta, inmediatamente no voy a poder cancelar. Si no me da permiso de cancelar esa factura, no la voy a poder cancelar. ¿Ok? Sin embargo, si pasan 72 horas y no me contesta, entonces se va a considerar que sí la puedo cancelar porque no hubo respuesta, como que pierden por default, ¿no? Entonces, en este caso, sí la puedo cancelar después de 72 horas si es que no me dieron, si no me contestaron. Pero pueden decirme que no aceptan la cancelación y entonces ya no voy a poder cancelar esa factura. Los notarios sí pueden cancelar los FDIs de impuestos retenidos sin tenerme que pedir permiso, ellos sí, en el caso de las facturas complemento que les mencionaba. ¿Ok? ¿Cuándo sí puedo cancelar una factura sin tener que pedir permiso? Cuando existe error en el registro federal de contribuyentes, pero esto va a ser poco probable porque el mismo sistema verifica que el registro federal exista, a menos de que tenga mala suerte de haber tecleado un RFC que sí fue erróneo, pero que sí exista, entonces pues sí, ahí sí me va a dejar pasar. Pero esa sí la puedo cancelar sin ningún problema. Cuando se cancele la operación en su totalidad, pues si ya se canceló, pues ¿qué me van a pagar? No tengo por qué pagar impuestos por una factura que emití que no me pagaron. Y cuando no se pague dentro del ejercicio, si yo la expedí en diciembre, por ejemplo, y no me la pagaron, pues no tiene caso que acumule un impuesto en el ejercicio del año pasado si no me la pagaron. Entonces ahí sí la puedo cancelar, pero la tengo que volver a generar en enero del siguiente año. O cuando se clasifica de manera errónea el producto o servicio. Ahora resulta que hay que hacer casi un doctorado para poder hacer facturas, pero bueno. Este nuevo sistema de facturación pues entró en vigor a partir del 1 de enero de 2018. La factura complemento de pago, pues ahora resulta que tenemos tres tipos de facturas de ingresos. Una que es, como veíamos en la clase pasada cuando vimos lo de arrendamiento, la factura de ingresos en formato pago en parcialidades y diferido, la factura de ingresos en pago en parcialidades y diferido y la complemento de pago. ¿Ok? La complemento de pago es cuando yo mando a revisión una factura que todavía no me la van a pagar, que en este caso sería pago en parcialidades y diferido, y hasta que me lo paguen es cuando saco la complemento de pago. Si ya me lo pagaron y ya tengo el dinero en el banco, entonces no fue una factura que mandé a revisión, sino ya me lo pagaron, entonces ya tengo obligación de facturar, la tengo que sacar en pago en una sola exhibición. ¿Ok? Son los tres tipos de formatos que ahora puedo sacar en una factura o recibo de ingresos. La cancelación de la factura complemento pues entró en vigor el 1 de noviembre de 2018, la obligación de tener que pedir permiso. Y a partir de 2019, si yo me equivoco en las claves de producto o servicio, unidad de medida que estoy poniendo como concepto, por lo cual estoy generando esa factura o recibo, puedo tener sanciones. Entonces, mucho cuidado con no poner las claves de producto, servicio, unidad de medida correctas. ¿Cuáles son estas sanciones si no cumplo con mis obligaciones fiscales? No hacer una declaración por concepto de impuesto sobre la renta o IVA. Y recuerden que en cualquier régimen en que esté, si estoy en sueldos no hay problema porque ahí sí la empresa de donde soy empleado, pues es la obligada en presentar mis declaraciones. Pero si estoy en honorarios por arrendamiento, acta empresarial o inversiones, soy inversionista, pues tengo obligación de presentar declaraciones en forma mensual. Y por cada declaración de impuesto sobre la renta o de IVA que no presente, voy a pagar una multa de 2.400.000. Si no hago una declaración del IVA, que es la declaración de operaciones con terceros, 9,000 pesos de multa mensual si no la presento. Asientos contables incompletos en la contabilidad electrónica, que recuerden que la contabilidad electrónica hay que presentarla también en forma mensual, puedo tener multas de 1,500 pesos si tengo errores en esa contabilidad. Hacer una factura electrónica con error en clave de producto, 13,000 pesos. Por eso es bien importante ver con qué clave de producto o como dijimos aquí,
clave de producto, servicio y unidad de medida, pues 13,000 pesos. Entonces, pues tengamos mucho cuidado con esto. Ajá. Si no tuvo la información en el caso de una auditoría que me requieran por, no sé, por mail o por correo alguna información, si no la presento, 15,500 de multa. Si llegan físicamente a mi oficina a hacerme una revisión y no tengo la documentación en ese momento, pues 15,500 de multa. No enviar la contabilidad electrónica en forma mensual, 15,000 pesos. No pagar la prima de riesgo del Seguro Social, 1,500 pesos si es que tengo empleados. No pagar el impuesto sobre nómina si es que tengo empleados, 1,500 pesos. En total, si no cumplo con todas estas obligaciones, en el mes puedo llegar a tener multas por 75,900 pesos. Entonces, pues como que ya está carito no darle la cara al fisco, que además puedo caer en defraudación fiscal. Ok, en el supuesto de que yo tenga algún problema con el SAT, porque no pagué, no presenté declaraciones o ya caí en discrepancia fiscal y ya vieron que tengo más ingresos de los que estoy, perdón, más gastos de los ingresos que estoy declarando, en fin, o no presenté declaraciones, pues el secreto fiscal desaparece. Y por cualquiera de estas razones, cualquier problema que yo tenga con el SAT, pues me van a subir a una base de datos de contribuyentes no cumplidos. Y esta base de datos es de consulta al público en general y al entrar al portal del SAT con el RFC de la persona que yo quiera consultar a ver si no está como contribuyente no cumplido, pues cualquier persona puede consultar y ver que estoy ahí, que soy contribuyente no cumplido. Y por supuesto todos los que estén ahí pues van a caer en la defraudación fiscal y ya vimos en la plática pasada de los problemas de caer en defraudación fiscal que pueden ser castigados con privación de libertad desde 3 meses a 9 años de prisión. Entonces, mucho cuidado con esto. Ok, esto es lo que vimos la clase pasada, lo de los ingresos por arrendamiento, me lo voy a brincar, pero no sé si tengan algunas dudas, con mucho gusto las podemos ver. Y nada más vamos a recordar lo que es la reforma fiscal penal, que esto es lo que sí ya aplica para todos, y esto sí lo vimos en la clase pasada, pero pues vamos a recordarlo para los que no lo escucharon. Y si yo soy contribuyente no cumplido, sobre todo en el caso de arrendamiento, que esto aplica para los de arrendamiento, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 118, dice en este artículo que como obligación de todo contribuyente que se dedica al arrendamiento, pues tiene la obligación obviamente de expedir sus facturas o sus recibos por honorarios para comprobar la renta que están recibiendo. Entonces dice que esto es nuevo. Dice, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, la autoridad judicial, en este caso el juez, requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales, ¿ok? Entonces, pues aquí sí, si no se los puedo entregar porque no me di de alta, porque no presentaba yo declaraciones y guardaba el dinero bajo el colchón, pues no voy a poder dar estos comprobantes fiscales. Recordemos que un recibo de papelería, pues no es un comprobante fiscal. Tienen que ser los recibos electrónicos y que vengan con los timbres que mande el SAT. Entonces, si no puedo dárselos al juez, el juez tiene 5 días para poderme acusar con el SAT de que soy contribuyente no cumplido. La misma redacción está en la ley del IVA, en el artículo 73. Igual me va a pedir mis recibos de honorarios por arrendamiento el juez, y si no se los doy, pues tiene 5 días para avisarle al SAT que soy contribuyente no cumplido. Recordando cómo se calculaba el impuesto, esto me lo voy también a brincar porque no es tema de la plática. Entonces, ¿qué pasa si soy contribuyente no cumplido? Entonces, puede aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que recordemos que esta ley lo que pues aplica, lo que dice es que me van a quitar cualquier bien. Recordemos que no habla de bienes solamente inmobiliarios, también pueden ser bienes muebles o de inversiones que yo tenga. Entonces, pueden quitarme mis cuentas de cheques, mis inversiones, cualquier inversión en casa de bolsa también la pueden intervenir, cualquier activo fijo,
en fin, cualquier bien patrimonial es donde va a actuar la ley de extinción de dominio. ¿Y cuándo va a actuar? Pues ya incluso la Constitución en el artículo 73 se reformó desde el agosto del año pasado. Dice que la ley de extinción de dominio será procedente cuando no pueda demostrar que yo soy propietario de ese bien en forma legítima. Y esto se va a hacer a través pues, de un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, una escritura de compraventa, o una factura de ese bien, o las acciones de ciertas inversiones en casa de bolsa, ¿no? Entonces, con eso yo compruebo que que me volví propietario de forma legítima. Si no tengo ningún documento de estos, pues no puedo acreditar que yo sea propietario en forma legítima y la ley de extinción de dominio pues va a aplicar sobre mi bien. Delitos que marca la Ley Federal de Delincuencia Organizada, ahorita vamos a ver por qué. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión. O sea que estos recursos de procedencia ilícita, pues no es otra cosa más que el dinero que guardo bajo el colchón, porque no puedo demostrar de dónde provino. Por eso es que, además de que puedo caer en defraudación fiscal, pues también la ley de extinción de dominio por esta causa puede aplicar, porque obtuve los recursos de procedencia ilícita, ojo, cuando escrituro a valor catastral y no pueda demostrar de dónde provino ese dinero, o cuando guardo el dinero bajo el colchón y de alguna manera me detectan la discrepancia fiscal, pues puedo, de algún otro lado estoy sacando el dinero porque estoy pagando gastos, ¿no? ¿De dónde está saliendo el dinero con el que estoy pagando? Entonces, ese dinero se va a considerar un ingreso y puede ser recurso de procedencia ilícita. Entonces, mucho cuidado con esto. También estos artículos en la ley de extinción de dominio son nuevos a partir de enero de este año y dice que se aplicará la ley de extinción de dominio aun y cuando no se haya dictado la sentencia del juez. O sea, voy a estar en el juicio por la ley de extinción de dominio y ni siquiera va a salir la sentencia del juez y ya me van a incautar mi bien. Entonces, aquí ya está atentando contra la propiedad privada, que cómo es posible que me vayan a quitar mi bien y todavía ni siquiera el juez dice si soy culpable o inocente, ¿no? Pues no, ya por ley me lo pueden quitar. Eso sí, si gano el juicio, pues me darán el dinero con el que remataron mi bien inmueble, pero pues finalmente el inmueble pues ya lo perdí. Y de acuerdo a este artículo 173, pueden asegurarme los bienes como medida cautelar sin previa presentación de la demanda. Si esto está todavía peor, ni siquiera se ha iniciado la demanda y ya me pueden incautar los bienes. Esto yo creo que va a proceder cuando, por ejemplo, me dedico a la importación y exportación de alimentos y que de pronto me incauten ahí en la aduana un contenedor de alimentos y pues obviamente no se va a esperar la autoridad a que inicie la demanda o y menos que salga la sentencia porque esos alimentos se van a echar a perder y ya no van a poder vender los bienes. Entonces, por supuesto, los van a vender y ya si yo gano mi juicio, pues entonces me darán el dinero con el que se hizo el remate, pero mis bienes ya los perdí. Estos dos artículos, desde mi punto de vista, pues atentan contra la propiedad privada, pero pues ya están aprobados, ya ni hablar. Ok, de todos modos, la ley de extinción de dominio me dice que yo puedo demostrar, o sea, a través de recursos para demostrar la actuación de buena fe o que estaba impedido para conocer la comisión de algún delito y con eso me voy a defender para pues demostrar que no tiene por qué aplicarme la ley de extinción de dominio. Pero es nada más que diga, es que fíjate que yo no sabía que se iba a cometer esos delitos o si yo los cometí, pues ya ni hablar, ahí si ya yo los cometí, ¿yo qué, no? Ahí sí voy a ser culpable. Pero si los cometió mi inquilino en el caso de arrendamiento, pues ahí sí puedo demostrar que yo actué de buena fe, que se lo renté y que yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero no es nada más porque lo diga, tengo que demostrarlo. Y lo voy a demostrar, esto es nuevo también, salió este artículo 15 en enero de este año, y dice, vas a demostrar tu buena fe con documento en donde conste la fecha cierta de que tú eres propietario. En este caso, ¿cuál es este documento de fecha cierta? Pues el contrato de arrendamiento en donde tiene la fecha anterior a cuando se cometió el ilícito, ¿no? Oye, pero ¿cómo va a saber la autoridad
si no simulaste ese contrato de arrendamiento y te pusiste de acuerdo con el inquilino y le pusiste una fecha anterior a cuando se cometió el hecho ilícito y apenas lo firmaste hoy. Pues entonces hay que cumplir este segundo punto, que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones. Entonces, si yo tengo aquí mi contrato de arrendamiento, pues tengo que demostrar que lo firmé en forma anterior a cuando se cometió el hecho ilícito porque estuve pagando desde entonces mis impuestos. Si no tengo cómo demostrar que pagué mis impuestos, los recibos de papelería no me sirven porque igual y los pude haber simulado en ese momento. Lo único que lo va a demostrar pues son mis pagos, el impago de impuesto sobre la renta, si causó IVA el inmueble, pues el IVA también, y mi constancia en el registro federal de contribuyentes para demostrar que estoy dado de alta desde antes de que se hubiera cometido el hecho ilícito. Entonces estos dos puntos van completamente de la mano. Y en el caso de que sea un inmueble que a lo mejor no tengo cómo demostrar que es mío porque no hay escritura de compraventa ni contrato privado porque es un inmueble de esos que ya no los hemos estado heredando desde generación tras generación, desde los abuelitos, y nunca ha estado regularizado ese inmueble, pero siempre ha sido nuestro. Entonces yo puedo demostrar que a través del pago del impuesto predial, este también va de la mano con este, que yo me he hecho cargo del inmueble y que he sido propietario en forma continua, pública y pacífica, he tenido la posesión de ese inmueble. Entonces, con esto también puedo comprobar que soy propietario de ese inmueble y que eh, fue desde antes de que se hubiera cometido el hecho ilícito, ¿no? Entonces, bueno. Otro punto, pues, es en el Código Fiscal, en el artículo 108, ya se definió en qué consiste el delito de defraudación fiscal. Esto también es nuevo a partir de enero de este año. Y ya define que la omisión total o parcial de alguna contribución, fíjense, omisión total o parcial de alguna contribución, o sea que desde una contribución que no pague, y dentro de contribución está considerado el impuesto predial, ojo, o los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio. Aquí estamos hablando de mis declaraciones mensuales que tengo que presentar o la declaración anual que tengo que presentar. O sea, con una sola declaración mensual que no presente o con una sola declaración anual que no presente, estoy cayendo en defraudación fiscal. Obviamente, a través de estas declaraciones es cuando yo voy a pagar mis impuestos. Por lo tanto, pues estoy defraudando al fisco por no haberlas presentado y no haber querido pagar mis impuestos. Y se presume también el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si yo, imagínense, yo le estoy dando un contrato de arrendamiento a mi inquilino firmado por mí. Le estoy dando recibos de papelería en donde estoy aceptando que yo estoy cobrando esas rentas firmado por mí. El día que yo quiera demandar al inquilino porque quiero reclamar rentas o porque quiero sacarlo porque ya se venció el contrato o porque quiero recuperar daños al inmueble, por cualquier razón que haga mi juicio de arrendamiento, pues recuerden lo que ya vimos en la ley del impuesto de la renta y la ley del IVA. El juez me va a pedir los recibos de las rentas. Entonces, como no voy a poder comprobarlo, pues obviamente se va a presumir ese ingreso que yo tuve como lavado de dinero, por un lado, y por otro lado, pues como que soy contribuyente no cumplido. Por lo tanto, caigo en la defraudación fiscal. ¿Y qué pasa si caigo en la defraudación fiscal? Aparte de que ya también puede aplicar la ley de extinción de dominio, porque estoy guardando dinero bajo el colchón y estoy obteniendo recursos de procedencia ilícita. Entonces ya caigo también en esa ley. Pues según el Código Fiscal, si cometo defraudación fiscal, puedo ir a la cárcel desde 3 meses a 2 años si debo al fisco hasta 1.734.280. O sea que desde un peso, o sea, porque dice, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280. Es cuando voy a ir a la cárcel desde 3 meses a 2 años. O sea que desde un peso ya caigo en este punto. Con prisión de 2 años a 5 años, si no excedo hasta 2.601.000, o sea, de 1.734.000 a 2.601.000. Y con prisión de 3 años a 9 años, sí debo más de 2.601.000. O sea que puedo pasar desde 3
meses a 9 años, dependiendo del monto que le deba, desde $1, dependiendo del monto, va a ser el tiempo que voy a pasar en la cárcel. Sin excepción, aquí no hay ninguna excepción. Si estás embarazada, si eres mayor, no hay excepción alguna. Cuando no se pueda determinar la cantidad de lo que se defraudó, pues el SAT no puede determinar cuántos impuestos dejamos de pagar, pues la pena puede ser a criterio de la autoridad desde 3 meses a 6 años de prisión. Y si el monto de lo defraudado, oye, fisco, ya me cachaste, qué pena, sabes que no me quiero ir a la cárcel, te pago, ok, me vas a pagar, pero en una sola exhibición todo lo que me debes con recargos de actualización. Pero, ¿qué crees? Nada más te voy a condenar el 50%, te voy a condenar el 50% de la sanción. O sea que si por lo menos me iba a ir 3 meses a la cárcel, pues mes y medio sí me la voy a pasar en la cárcel, porque nada más me van a condonar el 50%. Entonces, imagínense lo duro que está esto. De acuerdo a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que esta es una nueva ley que también se publicó en agosto del año pasado, nos define en el artículo 2, fracción 8 bis, que serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada si caemos en la defraudación fiscal previsto en el artículo 108 del Código Fiscal, que es lo que acabamos de analizar. Pero obviamente aquí sí ponen un límite. Yo, aparte de caer en la defraudación fiscal y pues pasar a la cárcel de 3 meses a 9 años de prisión, también si debo más de 7.804.230, me voy a volver delincuente organizado. Y va a aplicar también la ley de extinción de dominio sobre ese bien. O sea que aparte que me voy a pasar en la cárcel y que tengo que pagar mis impuestos con recargos de actualización, también va a aplicar la extinción de dominio y voy a perder mi inmueble. Entonces, cuidado con caer en este tipo de situaciones. Conclusiones, pues se pretende lograr con esta reforma fiscal pues mayor claridad, cumplimiento y orden a la hora que pagamos nuestros impuestos. Ahora sí tengo que volverme muy ordenado y no dejar de cumplir ningún mes. Las declaraciones en ceros pues se van a presumir como no presentadas si sí me las pagaron y deposité el dinero, porque el banco le va a dar aviso al SAT. Y además facturé, pues con mayor razón, porque el SAT fue una factura electrónica, claro que el SAT sabe que recibí un ingreso. ¿Cómo me atrevo a presentar una declaración en ceros? Por lo tanto, me la van a invalidar y voy a caer en la defraudación fiscal. Entonces, ya no podemos hacer esto. Hablando del caso del arrendamiento, si ya me pagó mi renta, el inquilino, pues tengo que entregarle una factura en formato pago en una sola exhibición. Pero si nunca me la pagó, yo de todos modos tengo que emitir una factura en formato pago en parcialidades y diferido. Y con esto el SAT sabe que esa factura no me la han pagado, ¿ok? Y hasta que me la paguen es cuando voy a sacar esta factura que se llama complemento de pago. Digamos que estas facturas o recibos que se llaman complementos de pago son hijitos de esta que está en formato parcialidades y diferido. Si yo no tengo este recibo factura, no puedo irme directo a la complemento de pago, porque esta ya es cuando me paguen este tipo de factura o recibo. ¿Ok? Entonces, si no me la pagaron y ya es fin de mes, hay que decirle a nuestro contador que la emita por si yo tengo que demandar en su momento a mi inquilino, pues para poderle cumplir con mi obligación al juez de poderle enseñar mis recibos de rentas que no he cobrado, pues será este tipo de formato de factura las que yo puedo emitir para que no se me vuelva gravable y no pague impuestos por algo que no me han pagado y no se le vuelve deducible para el que está recibiendo esta factura, para el inquilino en este caso. Es responsabilidad del profesional inmobiliario de ayudar a promover la cultura de transparencia fiscal en cuanto al precio de venta. Ya olvídense de escriturar a valor catastral. Por lo mismo, podemos caer en defraudación fiscal y discrepancia fiscal. Ahora resulta que para este año todos los notarios ya no van a poder aceptar documentos que no puedan validar como auténticos y puede causar sanciones a los notarios si sí los aceptan. Entonces, aquí dónde podemos caer? Si, por ejemplo, hicimos una factura porque compré, yo como vendedor, le hice una mejora al inmueble y compré una cocina integral, pero ¿qué creen? La hice en el año 2000. Entonces yo tengo mi factura y bien y todo, y porque compré, tengo como comprobar la compra de esa cocina.
Pero como la saqué en 2000 y resulta que en 2002 el SAT subió a su base de datos todas las facturas desde el 2002 en adelante, a través del sistema del SAT yo puedo validar facturas si son reales desde el 2002 en adelante, que no sean apócrifas. Resulta que una factura de antes de 2002, aunque sea real, pues no la voy a poder validar a través de esta aplicación del SAT en el portal. Entonces, como no la va a poder validar el notario puede tener el criterio de no aceptarla. Y entonces, pues esto va a hacer que todas las facturas de antes de 2002, los notarios ya no las quieran aceptar porque no las pueden validar y pues eso va a perjudicar los intereses económicos de nuestro cliente vendedor a la hora que le calculemos el impuesto sobre la renta por enajenación. Entonces, ni hablar, así está la ley ahorita. El SAT podrá determinar ingresos en forma presuntiva con un avalúo a la propiedad. Resulta que, bueno, ya le dije al vendedor y al comprador que no escrituraran a valor catastral y necios escrituraron a valor catastral. Y es más, el vendedor no depositó para que el fisco no lo cachara y caer en defraudación fiscal. Pero ¿qué creen? El avalúo, vamos a suponer que yo tuve un caso de un departamento en Homero, aquí en Polanco, que para los que viven fuera de México, pues Polanco es una de las colonias pues más caras de México. Era un departamento de 180 metros que en realidad valía 15 millones de pesos. ¿Y qué creen? Salió el avalúo en 2,5 millones y lo escrituraron en 2,5 millones. Un departamento de 180 metros en Polanco en 2,5 millones, ni ustedes se la creen. Imagínense el SAT. Cuando le llegó esa escritura al SAT, por supuesto el SAT tiene la facultad de poder mandar a hacer un avalúo a esa propiedad y al vendedor no le va a poder decir, pues, porque no le va a poder demostrar cómo realmente vendió. Pero al comprador sí le va a poder decir, ¿sabes qué? El avalúo es de 15 millones, tú compraste en 2,5 millones, por lo tanto compraste barato y causaste el impuesto sobre la renta por adquisición. Luego entonces me debes el 20% sobre esa diferencia, con recargos y actualización. Y tiene 5 años el SAT para poder ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, si en estos 5 años el SAT pues se da cuenta y lo hace, pues imagínense la cantidad de impuestos que va a tener que pagar el comprador. Pues ahora sí, esos son mis puntos de contacto. No sé, ahora sí entramos a la parte de dudas. Sí, ya justo, Rebeca, hay unas en la, si quieres te las voy pasando, Ok, las preguntas que dejaron en el chat. ok. Ah, aquí nos pregunta Reinero Islas, ahora están pidiendo que sea recibo fiscal, es decir, que tenga cadena digital del SAT a nombre del contribuyente. ¿Qué pasa si en la credencial pedimos que no salga la calle y número? No me va a servir, entonces voy a tener que demostrar que es mi casa habitación con los otros documentos, o ya sea con la del teléfono, la luz, teléfono fijo, ojo, no celular, o luz o estados de cuenta de bancos o casas comerciales. Alejandra Ríos dice, nos pregunta, ¿el recibo debe estar a nombre del vendedor? Sí, o de sus ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta para el caso de extensión. Los deducibles sí tienen que venir a nombre del contribuyente. Muy bien. Nos pregunta Claudia Guzmán, ¿qué significa AE o PM? Actividad empresarial y persona moral. Muy bien, gracias. ¿Qué dice Lilian González? ¿Qué debe de hacer un cliente vendedor que vendió en 2015 una propiedad y no le entregaron factura complemento? Pues ya perdió el derecho, le van a calcular el impuesto sobre la renta sobre el total del precio de venta en el que en ese momento voy a vender. Aquí les diría, porque luego hay, si se lo dio una persona física en acta empresarial o una persona moral, pues luego sí acceden a darlo, aunque la ley dice que ya no se puede. Luego hay notarios que están así como que medio distraídos y se les olvida que no lo pueden o no saben, no están actualizados y sí terminan dando esa factura complemento, aunque la ley dice que ya no. Entonces, pues que hagan la prueba a ver si de alguna manera la pueden conseguir, pero en teoría y en estricto conforme a la ley ya no se puede. Muy bien. ¿Y qué pasa si el inmueble se compró antes de 2014 y no existe la factura complemento? Como la ley no puede ser retroactiva,
Ahí sí recuerden que les comenté que el precio va a ser el que viene en la escritura, como antes le hacíamos. Eso sí sigue vigente para todas las propiedades de antes de 2014. Ahí sí no es obligatorio pedir la factura complemento porque la ley no puede ser retroactiva. Ok, y nos pregunta Oscar Basurto, ¿qué pasa con un mexicano que vive la mayor parte del tiempo en el extranjero y la mayoría de sus ingresos son del extranjero y está vendiendo su propiedad y la quiere exentar como casa habitación y tiene facturas de luz? Sí lo puede hacer siempre y cuando venga a firmar la escritura, que no se les ocurra dar un poder en la embajada, porque si lo hacen allá en la embajada, pues van a poner, ahí sí que viven en el extranjero y por lo tanto en ese momento ya hay cómo comprobar que no son que ya son residentes en el extranjero, por lo tanto automáticamente van a perder el derecho de la exención. Eh, pues ahí la solución pues es que venga a firmar físicamente y pues que nunca digan que viven en el extranjero. No digan que se los dije. Ok, ok. ¿Y te pueden quitar lo que depositas en tu Afore? ¿Sí? Tus bienes patrimoniales, en todos, no, puede aplicar la ley de extinción de dominio. Nos pregunta Lucila Betancourt, ¿una persona que está jubilada hace 15 años también necesita tramitar su RFC para poder exentar el ISR? No, si ya está jubilada, ya tiene el RFC. Una vez tramitado el RFC, ya dura para toda la vida, hasta que nos muramos. Ok. Si una persona que vive en la Ciudad de México recibe depósitos del extranjero de sus hijos a una cuenta bancaria abierta en dicho país, Canadá, a su nombre, ¿el SAT monitorea esos depósitos también? Sí, en este caso, como viene de sus hijos, se considera donativo, pero ahí aplicarían las leyes de Estados Unidos también. Y creo que allá en Estados Unidos los donativos sí causan impuestos, entonces habrá que checar las leyes allá en Estados Unidos. Por el caso de México, no, porque es donativo entre abuelos, padres, hijos y nietos, cónyuges, están exentos del impuesto sobre la renta por adquisición. Así que por ese lado no habría problema. No se considera un ingreso, es un donativo que está exento, pero sí hay que avisarlo en la declaración anual. Aunque sea ama de casa, tengo que presentar mi declaración anual y avisar que recibí un donativo que está exento, no voy a pagar impuestos, pero tengo que avisarlo. El mismo caso que una exención que tengo que avisar, igual un donativo, tengo que avisarlo. Ok, muchas gracias. Creo que este se pasó a otro tipo de segmento, ¿verdad? Hay que quedarnos con las preguntas que sean relevantes a la parte inmobiliaria, ventas, rentas, que ese es lo que estamos hablando en este webinar, por favor, para que las personas que sí estén preguntando ese tema no se queden con la pregunta. Nos pregunta aquí, por favor, las personas que no tienen nombre dentro del chat, por favor, poner su nombre para que podamos responder sus preguntas. Nos pregunta Delia de Coldwell Banker Villaseñor, ¿qué pasa cuando se termina el contrato de arrendamiento y se tarda en rentar nuevamente? ¿Qué se tiene que hacer ahí? ¿Hay que pedir factura en cero o qué se tiene que hacer? No, ahí ya, bueno, sí bueno, ahí ya no, porque no vamos a demandar a nadie. No facturamos, pero sí presentamos declaraciones en ceros. Diferente a que si hay un inquilino que no me pague, sí forzosamente tengo que expedir mi factura, pero recordemos que la vamos a expedir en formato en parcialidades y diferido, para que esos sean los que yo le pueda mostrar al juez. Pero ahí es cuando hay un inquilino y que en algún momento pues está incurriendo en no pago y por lo tanto lo voy a tener que demandar. Pero si no hay nadie, pues no, ahí sí no tengo por qué expedir ninguna factura, pero sí presentar mis declaraciones. Ok, y nos pregunta Mario González, me dice, te brincaste mi pregunta, pero creo que preguntó como a los 5 minutos empezado el webinar, entonces déjame retomar estas preguntas y después nos vamos a las primeras. Mario, por favor. Nos pregunta de Rosalía, de Vive, en bienes mancomunados, la pareja vendedora exenta
si los impuestos a pagar son mínimos, ¿es suficiente que exente uno de los cónyuges o tiene que ser ambos? Pues en este caso sí puede exentar uno de ellos nada más, pero recuerden que los 700,000 pesos, perdón, 700,000 UDIs es por copropietario. No quiere decir, si yo, por ejemplo, la propiedad vale 3 millones de pesos y ya sé que son 4 millones lo que tengo que exentar, ¿ok? De esos, si nada más elijo que, no sé, vengo con mi esposo, que él exente su parte y yo no, sí lo puedo hacer, pero no quiere decir que no van a pagarlo. Yo no voy a pagar mis impuestos porque mi esposo tiene 700,000 UDIs, estamos hablando de 4,500,000 y la propiedad vale 3,5. No, porque mi esposo tiene un ingreso de 1,500,000, suponiendo que valiera 3 millones, el 50% pues es 1,500,000 él y 1,500,000 yo. Él esos 700,000, lo que le sobre de sus UDIs, no me los puede pasar a mí. Entonces, él va a utilizar de esos 4,500,000 a los cuales tiene derecho de exentar, pues él sí va a exentar el 100%, pero si yo no exento, yo sí voy a pagar impuestos sobre ese 1,500,000, obviamente de menos 1,000 deducibles a los que tenga derecho. Y Ana María Solís nos pregunta que si esto aplica para uso de suelo residencial y comercial. Nada más es para casa habitación. Es el único tipo de bien inmueble que puede exentar. Ningún otro inmueble puede exentar, ni terrenos, ni locales comerciales, ni nada. Solamente la casa habitación. Ok. Nos pregunta Sergio Rubín, si recibo ingresos de 3 empresas, pero no llego a 600,000 al año, ¿tengo que presentar declaración anual? ¿Cómo recibes ingresos? Sí, o sea, desde un peso que recibas tienes obligación de presentar declaración. Ah, estás hablando de compraventa. O sea, sí, si tú compras vendes un inmueble y el precio no supera los 600,000 pesos, ya no tienes obligación de informar que exentaste. De todos modos, sí te recomiendo que lo avises, aunque ya no hay obligación. Ok, y nos preguntan de Ivanza si los préstamos a nómina también deben notificarse al SAT. Sí. Quien recibe, no la empresa. Sí, la empresa lo notificará en su contabilidad electrónica, pues ahí va a registrar las cuentas por cobrar que va a tener, pues ahí sí lo va a registrar. Pero el que recibe el dinero por de cualquier medio por el que recibe el crédito, ya sea bancario, personal o de la empresa, sí tiene que informar forzosamente en su declaración anual que recibió esos préstamos. Si no, se le va a volver un ingreso, puede volvérsele un ingreso y pagar impuestos sobre la renta, el 35% más 16% de IVA. 35 de ISR y 16 de IVA. Entonces sí, hay que avisarlo. Claudia Estrada nos pregunta, en este caso de la pandemia, algunos propietarios están cobrando la mitad. ¿Cómo deben facturar y si no les pagan la renta? Si no le pagan la renta, facturan el pago en parcialidades y diferido, y por el monto total de la renta, si es que no les pagan. Si acordaron que nada más van a pagar el 50% de la renta, pues yo también, bueno, por el momento, pero luego cuando se recuperen me lo van a pagar. Igual lo vuelvo a sacar mi factura por el 100%, con una factura de pago en parciales y diferido, saco una factura complemento de pagos por el 50% que en ese momento me van a pagar y va a estar enlazada a la factura mamá de parcialidades y diferido, y cuando me paguen 2, 3 meses después el otro 50%, vuelvo a sacar otra factura complemento de pago que sigue enlazado a la primera factura mamá. Esta factura mamá va a tener 2 facturas hijito, complemento de pago. Delia Villaseñor nos pregunta, una persona renta en Ciudad de México su casa, pero otra persona presenta la factura por ella. Creo que es su asesor inmobiliario. Obviamente quiero ahora yo ser su asesor inmobiliario. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues a la hora que demande, el asesor inmobiliario no va a poder demandar si hay alguna razón por la que quiera hacer algún juicio de arrendamiento. Quien demande es el propietario, el contrato está a nombre del propietario. Yo no puedo, si yo no soy dueña, yo no puedo firmar
un contrato de arrendamiento a menos que tenga un poder. Pero yo como contribuyente, si yo no soy el contribuyente es el propietario. Aunque yo tenga poder, yo no puedo expedir una factura mía, aunque tenga un poder. Lo tiene que expedir forzosamente el propietario. Y el propietario es el que tiene que darse de alta y tiene que pagar sus impuestos. De ninguna manera el administrador de rentas puede expedir facturas de arrendamiento. Ok, Fabiola Méndez pregunta, vendí una propiedad hace 6 años y exenté ISR, pero no hice la declaración. Estaba dada de baja el SAT. ¿Tengo todavía que declararlo? Sí, claro, si no va a perder el derecho de la exención, se lo pueden reclamar. Si pasan 5 años y no se lo reclamaron, qué bueno. Pero yo ya he tenido casos en mi despacho de gente que llega y ahora qué hago porque no avisé, pues ya no hay nada que hacer, va a tener que pagar su impuesto. Así es, aunque esté en suspensión, no importa. El hecho de presentar una declaración anual, aunque esté suspendida, solamente es informativo, no la vuelve a dar de alta con obligaciones fiscales. Simplemente es presentar una declaración anual informativa. Y la puede presentar ahorita sin ningún problema, para que pueda dormir ya tranquila, aunque sea extemporánea, no importa. El problema es cuando el fisco se dé cuenta y ya le manda el requerimiento y le requiere el pago del impuesto. Ahí sí. Miguel Palos nos pregunta, ¿qué porcentaje mínimo de construcción debe tener el inmueble versus terreno para ser considerado como casa habitación y no terreno? Aplicar exención. No importa aquí la exención, sea lo que sea. Recuerden que la Constitución marca el principio de equidad, igualdad y proporcionalidad. Entonces, a fuerzas me tienen que exentar hasta las 700,000 UDIs, aunque sean 3 metros cuadrados, no importa. Esos 3 metros me los van a tener que exentar. Si hay una parte, una limitación que la ley del impuesto a la renta nos pone en su reglamento, en donde dice que cuando el terreno tiene más metros que los metros cuadrados construidos, entonces nada más voy a poder exentar 3 veces los metros cuadrados de construcción con respecto a lo que tiene el terreno. Y si hay diferencia, o sea, yo los metros cuadrados de construcción los multiplico por 3. Y si esto que me sale es menor al monto total de los metros que hay en terreno, la diferencia es lo que, de puro terreno ya obviamente, pues es lo que sí va a pagar impuestos. Los 3 veces los metros cuadrados de construcción y que no exceda de las 700,000 UDIs, eso sí queda exento. Virginia Guzmán nos pregunta si un mexicano por nacimiento vive en Estados Unidos y firma su escritura de venta sin poder notarial, se identifica con pasaporte mexicano y presenta recibo de luz a su nombre, ¿puede exentar? Tiene que comprobar que es residente en México. Si no puede comprobar que es residente en México, no va a poder exentar. ¿Y cómo lo demuestra? Como lo que ya vimos. Bueno, aunque por lo menos con su formato de relaciones exteriores, donde digan qué calidad de residencia tiene, si temporal o es turista o qué, ¿no? O ya es permanente su residencia en México. Pero obviamente si está viviendo en Estados Unidos, pues no va a tener ese formato, por lo tanto pierde el derecho de exención y va a tener que pagar sus impuestos como residente en el extranjero. Incluso yo puedo ser mexicano y vivir en el extranjero, además de perder el derecho de exención. Recuerden que el impuesto es más alto cuando somos residentes en el extranjero, porque si soy mexicano o residente en México, el impuesto va del 1,92 al 35%, pero si soy residente en el extranjero, se va a la tarifa más alta, que es el 35% en todos los casos, o el 25% sobre el precio de venta sin deducción alguna. Se comparan los dos cálculos y el que resulte menor es el que el notario le va a retener, pero siempre será más alto que calcularlo como residente en México. Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas que fueron más temprano. Entonces, Mario González nos pregunta, ¿esta exención es en todo el país o cambia de estado a estado? No, recuerden que el impuesto sobre la renta y el IVA son impuestos federales, por lo tanto es igual en toda la República. Los estatales nada más es el traslado de dominio y el registro público, que ese sí va a ir cambiando, depende de dónde esté el inmueble ubicado.
pero en el caso del impuesto a la renta y del IVA, son federales, es igual en toda la República. Y nos pregunta una que no tenía. Nos pregunta, si yo vendí una casa en el 2018 y exenté el impuesto del ISR, el notario me dio la constancia de la exención, pero yo estaba dada de baja temporal en el SAT, por lo que no avisé al mismo de la venta y de la exención. Tengo entendido que tengo 5 años para avisarle al SAT, pero ¿sabe usted si hay penalización por no haber avisado antes o estoy en tiempo para hacerlo sin penalización? No hay penalización. Aquí el riesgo es que se quede sin derecho a la exención y que le requieran el 100% del pago del impuesto con recargos de actualización. Esta declaración se debe haber presentado inmediatamente en el mes de abril del siguiente año de cuando exentó. Esa es la obligación. Los 5 años que se tienen son los 5 años en que prescriben las facultades de comprobación del SAT, pero no es que se tenga ese tiempo, es que el SAT puede requerir a partir del siguiente día que no se cumplió y en los siguientes 5 años. Pero eso ya no arriesgarse porque eso ya, digamos que la pelota está en la cancha del SAT, no de nosotros, no del contribuyente, sino en la cancha del SAT. O sea, obligación como contribuyente es presentarla en el mes de abril del siguiente año cuando escrituré y ya no hay más tiempo. Puedo presentarla en forma extemporánea, en forma voluntaria y correré con suerte si el fisco aún no me ha requerido. Si no me ha requerido, ya no me no hay multas, pero pues la sanción es grave porque sí me van a cobrar el 100% del impuesto con recargos y actualización. Y bueno, también tenemos preguntas en Facebook Live, Rebeca, y nos pregunta Alma Ochoa, ¿por qué una cancelación de hipoteca varía el precio de una notaría a otra si es el mismo proceso? Estoy hablando de una cantidad considerable de 4,500 a 12,000 pesos. No, pues sí, cámbiate de notario, definitivamente. Ahí porque pues ya es cuestión del notario. Se supone que sí hay aranceles y los aranceles estipulan en cada estado, estipulan el máximo de honorarios que se puede cobrar y se supone que no se puede rebasar. Pero sí, definitivamente una cancelación de hipoteca, así de tanta diferencia, no creo. Habría que checar, que haga la cancelación con el notario que le cobra 6,000 pesos, mejor. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, ahora pasamos a las dudas de las personas que necesitan hablarlo, necesitan preguntarte directamente. Entonces, ya pueden reactivar sus micrófonos. Sergio Higashi tiene la mano levantada, entonces le damos la oportunidad de que él pueda hacer su pregunta. Ok. Hola, hola, buenos días. Estuvo Bueno, muy interesante la plática, muchas gracias. gracias. Bueno, mi duda principal es en el caso de la factura complemento. Ujú. ¿El valor de la factura debe ser el valor de la operación o solamente se pone en el cuerpo de la factura el valor de la operación? El precio de venta es lo que se debe de poner, no el avalúo, Total, en el total, subtotal. en O el sea, sí se pone dentro de lo que es el cuerpo de la factura, como una factura normal. es Porque correcto. como decían que se pone toda la información de la operación en el cuerpo, me quedó la duda de si se tenía que poner en el subtotal de la operación el valor de la operación. Sí, sí se tiene que poner el valor de operación y si causó IVA, se pone en el reglón del IVA. Ok, bueno, obviamente en el caso de comercial, ¿no? Es correcto. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora Carla de Coldwell Banker Vive tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo estás, Carlita? Hola. Ay, ya. Buenos días. Gracias por todas tus enseñanzas, Rebeca, y que nos estés ubicando en todo esto, porque sí tenemos que estar al día. Yo te quería preguntar, ¿y todas las personas mayores que están jubiladas están exentas de pagar impuestos o también tienen que pagar impuestos? Todos, no hay excepción. La única excepción es que sea casa habitación. De ahí en fuera, todo mundo paga. Todos, o sea, tiene que estar presentando sus declaraciones y sí pagando un impuesto también sobre eso. Por la venta de inmuebles, sí, pues lo que el No, notario le pretende. no, de la jubilación, de la entrada de jubilación.
No, no, no. Cuando están jubilados están exentos del impuesto sobre la renta, pero creo que hasta arriba de 400,000 pesos hay un límite. Creo que son 400,000 pesos. Te lo tendría que checar, pero sí creo que es arriba de 400. Igual que si estás declarando por nómina, por sueldos y salarios, arriba de 400,000 pesos se tiene obligación de presentar declaración anual, igual con los jubilados. Ok, pero si es baja, no. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Que por ahí creo que teníamos a alguna otra persona que tenía una pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Rebeca, por toda esta actualización. Oye, fíjate que esta duda es una situación que a mí me pasó y que no me han podido resolver algunas personas que les he preguntado. Yo todavía no me dedicaba a las bienes raíces, eso fue hace como 2 años y medio. Vendimos una propiedad, exentamos, esta propiedad estaba mancomunada y la propiedad estaba dividida, ya ves que en México estaba dividido los estacionamientos, pero todo estaba en una misma escritura. Se hizo todo el trámite, se dieron todos los documentos para la exención de los impuestos y meses después a mi esposo le llega el requerimiento del SAT de que tenía que pagar un monto por esa venta del departamento. Resulta que el notario, y no sé si esto fue un error de ellos, supongo que es error, el notario declaró como una propiedad adicional uno de los estacionamientos y ese puro le cobraron 37,000 pesos a mi esposo. Pregunta, obviamente mi esposo lo pagó al SAT, pero ya después, pues asumimos que es un tema de que se equivocó el notario, porque mi esposo presentó toda la documentación. Pregunta, ¿se puede solicitar la devolución de ese dinero al SAT? ¿O ya perdimos o le reclamamos al notario 2 años después? Reclámenle al notario 2 años después. Lo que pasa es que hay que ver cómo está la propiedad, porque hay en las escrituras, a veces los estacionamientos sí forman parte del mismo inmueble. No es o sea, que tengan otra inscripción en el registro público de la propiedad. Tenemos dos registros públicos de la propiedad, uno por la parte del departamento y otro por los estacionamientos. Entonces se consideran dos propiedades completamente diferentes y los estacionamientos no son casa habitación, por lo tanto no pueden exentar. Y además ya estarían exentando el departamento. Recuerda que nada más puedes utilizar el beneficio una vez cada 3 años. Entonces se consideraría que ya estás utilizando el beneficio de exención por el departamento, entonces ahí ya lo estás utilizando una vez. Ya por el estacionamiento ya no podrías exentar, porque cada parte es una propiedad distinta al departamento y no es casa habitación. Pero aunque pero haz de cuenta que el departamento se vendió, tanto los dos estacionamientos incluían parte de la propiedad, no importa por lo que me estás diciendo. Checa tu escritura, porque en una misma escritura puedes tener varias propiedades. Ahí viene todo en la misma escritura. Ajá, es que en una sola escritura puedes tener varias propiedades. Y a lo mejor hay dos datos de registro público de la propiedad, hay dos folios distintos, uno correspondiente a los estacionamientos y otro correspondiente al departamento. Si es tu caso, entonces sí, no exentaban los estacionamientos. Pero si tenemos una sola inscripción en el registro público de la propiedad, entonces sí no procede, a menos de que haya rebasado los 700,000 UDIs y no se haya enterado el impuesto por esa diferencia. Ok, bueno, no lo rebasaba, pero ya creo que sí fue un error del notario, por lo que me estás diciendo. ¿El notario tenía que regresar ese dinero, no sabes? ¿Hay manera de que lo regrese? Pero error del notario, ¿por qué? Porque si eran dos propiedades y exentó las dos. Sí, o sea, las dos propiedades no sobrepasó el monto, tenían un solo registro público las dos propiedades y estaban dentro del cuerpo de la misma escritura. Ok, es que acuérdate, el hecho de que esté en el mismo cuerpo de la escritura no quiere decir que sea la misma propiedad. Ok. Hay que checar que en los antecedentes del estacionamiento, que no traiga su folio en registro público de la propiedad, su propio folio distinto al del departamento. Porque Está muy bien. entonces se consideran dos propiedades diferentes. Y Ok. ahí, pues sí, por supuesto, el SAT te iba a cobrar ese impuesto. Ok, está muy bien, ya entendí. Gracias, qué amable. Muchísimas gracias. De nada. Rebeca, nada más, como siempre, es un placer escucharte. Es toda una cátedra la que nos das al
en el aspecto de fiscal y de contabilidad. Y Gracias. bueno, como en otras ocasiones me gustaría imprimir tu presentación y engargolarla. Tengo las dos anteriores. A ver si se la pudieras mandar a Ale para que nos las pueda compartir y hoy mismo la imprima y la engargole. Y una Claro, vez que todo por esto termine, pues conocerte en persona. Gracias. Por supuesto, me dará mucho gusto. Bueno, por eso le estoy poniendo aquí nuestros puntos de contacto. Mándenme un mail a cualquiera de estas dos direcciones electrónicas y con mucho gusto les hacemos llegar todo este tema. Gracias. Una pregunta brevísima. Yo recibo ingresos por 3 empresas, pero según entiendo, la declaración anual de persona física está topada a 2 condiciones, al monto y a que fueran ingresos de una sola empresa. Fui al SAT a darme de alta por arrendamiento, siguiendo tu consejo para no estar en faul en el tema de arrendamiento, y me dice el cuate del SAT que tenía yo un saldo a favor como persona física y que no había presentado la declaración anual del año pasado. Entonces lo vi con mi contador y le dije, oye, tengo un saldo a favor y aparte no has presentado mi declaración anual 2019. Me dice, ¿qué quieres que la presente? Y digo, pues se supone que el que me tienes que decir eres tú. O sea, te estoy preguntando, ¿no? Sí la tengo que presentar y ese saldo a favor, ¿lo tengo que pedir o lo puedo dejar ahí? En el saldo a favor tienes 2 caminos, o pides devolución o pides compensación. Depende de cuánto sea y cuánto pronostiques que vas a tener de ingresos en 2020, pues yo prefiero irme por el lado de compensación, dependiendo porque luego en la devolución, como eres socio de 3 empresas, tú estás cobrando por dividendos, me imagino. Exacto. ¿Ok? Entonces es hasta tu declaración anual y por supuesto que lo tiene que declarar en la declaración anual. Claro que la tiene que presentar. Si quedas con impuesto a favor y en 2018 tenías, impuesto a favor y le pusiste compensación, ahora en 2019 puedes compensar el impuesto de este año con el del año pasado y a lo mejor ya no pagas impuestos. Y la otra es si sabes que vas a quedar con impuesto a favor de todos modos para el siguiente año, pues entonces pide devolución. Ok. No, esa era la duda. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Hasta luego. Yo tengo una duda, Rebeca. Sí. Quisiera saber qué pasa con el caso de las donaciones. Si adquiriste el inmueble por donación y después lo quieres vender, ¿te tienen que haber dado una factura complemento o cómo se va a calcular ahí el ISR? Esto solamente es cuando adquiriste como compraventa, porque obviamente ya hay un precio. Siempre que haya un precio de venta debe existir la factura complemento a partir de 2014. En el caso de donaciones o adjudicaciones por herencia, pues no pagaste, no hubo un precio, ahí te están regalando el inmueble, ¿ok? Tú no sacaste dinero para comprarlo, entonces no hay costo de adquisición. Entonces la ley nos dice que nuestro costo de adquisición va a ser el de la persona que me donó o el de la persona que me heredó. Si me heredó mi papá, pues tengo que buscar la escritura cuando compró mi papá y ese será mi costo de adquisición. Si esta escritura es de 2014 para acá, pues entonces sí necesito la factura complemento de mi papá. Y en el caso de donación igual tendré que buscar, si mi papá me donó también, pues tendré que irme a la escritura de donación de mi papá, pero a la escritura de compraventa de mi papá, y si fue de 2014 para acá, pues necesito su factura complemento. Si la donación no fue en línea recta, o sea, fue a mi tío, a mi vecino, a mi sobrino, a mi hermano, que eso no es línea recta es abuelos, padres, hijos, nietos o cónyuge. Si donaron a otra persona que no sea línea recta, ahí sí hay un impuesto sobre la renta por adquisición a la hora que yo reciba mi inmueble donado. Pues yo sí voy a tener que pagar porque para el fisco es una utilidad que yo reciba un regalo. Entonces voy a tener que pagar impuesto sobre la renta por adquisición por ese bien que me están donando, que me están regalando. Y cuando yo venda esa propiedad, mi costo de adquisición, pues si me lo regalaron, pues no tengo costo de adquisición tampoco. Pero aquí sí dice la ley, como sí hubo pago de impuesto sobre la renta por adquisición cuando no es donación en línea recta, aquí sí hubo pago de impuesto sobre la renta por adquisición, ahí sí la ley dice que mi costo de adquisición es el avalúo del inmueble de la escritura de donación que no es en línea recta y la fecha de adquisición es la fecha de la escritura de donación. Ahí sí no me tengo que ir hasta la persona que me donó cuando compró, sino ahí sí es lo que venga en mi escritura de donación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rebeca. De nada.
Rebeca, tenemos también otra pregunta en Facebook. Nos pregunta Tere González si la factura incluye el mantenimiento. No, ese es un grave error que cometen todos los propietarios. Siempre ponen que el mantenimiento forma parte de la renta en el contrato. Y si nosotros lo ponemos así, ¿cuál creen que va a ser la base para pagar el impuesto a la renta por arrendamiento? Pues el total de lo que estoy diciendo que es mi ingreso por renta. Y entonces voy a pagar el impuesto considerando el mantenimiento como un ingreso también. Entonces ahí lo que tengo que hacer es en el contrato decir que el mantenimiento no forma parte de la renta, o sea, ponen mi renta es de 9,500 y el mantenimiento de 1,500 pesos, suponiendo, lo pagará el inquilino, y ahí yo ya me tendré que poner de acuerdo con el inquilino. Si mes a mes voy a pasar a cobrar yo personalmente el mantenimiento, no me lo va a poder depositar, lo voy a tener que cobrar en efectivo, o que el inquilino se lo pague al administrador del condominio, que normalmente se maneja así para que pues yo sea quien se lo pague porque luego no pagan los mantenimientos. Pero de todos modos, mes a mes yo estoy yendo por mi recibo de luz, de teléfono, de agua, igual ese mes a mes también que me den mi recibo de mantenimiento. Puedo acordar eso con el inquilino. O definitivamente si no confío, pues mes a mes tendré que pasar por el mantenimiento y ya yo pagarlo directamente. Pero nunca poner que forma parte de la renta el mantenimiento. Muy bien. Y aquí nos pregunta Rosalía de Vive, si se tiene escrituras de un terreno al construir, ¿se debe escriturar nuevamente? No, la licencia de construcción y el aviso de terminación de obra va a ser mi título de propiedad de la construcción. Y Ro García de Villaseñor, ¿qué riesgo corremos como inmobiliarios si un cliente argumenta al SAT que nosotros no lo asesoramos, aun cuando sí lo hubiéramos hecho en reuniones? Ningún riesgo, pero pues sí nos quemamos, ¿no? ¿Dónde está mi profesionalidad? Se supone que por eso estoy cobrando una comisión. Y eso es lo que me distingue entre un profesional inmobiliario que cree que nada más poner una manta en una casa y enseñarla, pues es ser profesional inmobiliario. Yo creo que la asesoría es importantísima. Incluso yo les comentaba que este curso de reforma fiscal, porque el fisco pues no está haciendo mucho ruido con esto y mucha gente que se dedica al arrendamiento pues no tiene conocimiento de lo que está pasando y el riesgo en que están cayendo, porque hasta el mismo inquilino me puede, en algún momento le estoy dando herramientas con mi recibo de papelería y el contrato de arrendamiento, le estoy dando herramientas para que el día de mañana me pueda extorsionar. Entonces, pues sí, esto sería, pues es grave, la verdad, y no están haciendo del conocimiento al público en general de toda esta información. Por eso Legal Global, preocupado por esto, y porque aparte pues nos dedicamos a las pólizas de protección de arrendamiento también, pues a la hora que hagamos los juicios para cumplir a nuestros clientes, pues obviamente, oh sorpresa, ¿qué tal si no tienen los recibos? O yo hago el juicio, pues hago el juicio, lo vas a ganar, te voy a cumplir, pero pues el juez te va a acusar con el SAT de que eres contribuyente no cumplido y grave riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso Legal Global todos los lunes de 7 a 8 de la noche estamos dando estos cursos y ustedes pueden invitar a sus clientes a ver este curso, pues para que estén conscientes de lo que está sucediendo, porque luego explicar esto no es tan sencillo. Entonces, así ustedes les dan el servicio, el curso es gratuito, hablen nada más a la oficina para que les manden la liga a estos teléfonos, y con mucho gusto se las enviamos, el gratuito, y los lunes de 7 a 8 que tomen este curso, pues para que se concienticen qué terreno están pisando. Y ya será bronca de ellos si se dan de alta o no. Claro. Y otra pregunta de Facebook, Carlos Ángeles te pregunta si estoy construyendo una casa para venderla y quiero saber qué requisitos debe tener una factura de mis proveedores para hacerla deducible. Pues eso depende de qué estés comprando. Eso tu contador te lo tiene que decir, cómo lo va a contabilizar, si va a hacer gastos en general, si va a hacer papelería, o sea, no sé, ahí sí tu contador te lo tiene que decir, porque no sé cómo estén llevando tu contabilidad.
Ok, y tenemos otra pregunta de Rosalía. ¿En algún momento se factura el depósito en garantía? No, el depósito en garantía no se emite factura. No es gravable el depósito en garantía, a menos de que se lo gasten. Si se lo gastan, entonces se vuelve anticipo, y sí, los anticipos sí se tienen que facturar y se tienen que pagar impuestos por esos anticipos. A menos que sea un inmueble normal, que sea patrimonial, que el propietario no sea acta empresarial ni persona moral, pues ahí sí no puede, ¿cómo hacerse una factura complemento de un anticipo? No hay una reglamentación propia, ahí sí hay una laguna en la ley. ¿Qué hacer con los anticipos en el caso de este tipo de propiedades? Que pues son las que manejamos, ¿no? Son raras las cuando nos toca vender propiedades de actividades empresariales o personas morales. Casi todas las que hacemos son actividades accidentales. Entonces ahí sí hay una gran laguna en la ley del impuesto sobre la renta, porque pues no dice qué hacer con los anticipos, entonces se queda como depósito en garantía. La realidad es que los anticipos son gravables y hay que pagar impuestos, pero tampoco hay una reglamentación que le diga al notario el día de mañana que se haga la escritura, en donde le diga, bueno, pues sí pagaron el impuesto a la renta de un anticipo y tú ya nada más vas a retener lo que falte. No hay ese procedimiento. El notario va a retener el 100% del impuesto por el precio total. Entonces, ¿cómo voy a pagar por un anticipo? Entonces, ahí sí hay una gran laguna. Y la verdad, bueno, hasta ahorita el fisco no ha dicho nada ni ha pronunciado ningún criterio. Pero la verdad es que ahí sí hay una laguna que en algún momento, pues sí, el fisco nos puede decir, y oye, ¿y ese anticipo qué? Pues fisco, dime cómo te pago el impuesto de un anticipo, si el notario cuando escriture me va a cobrar todo el impuesto. Entonces ahí sí hay un método de defensa de que yo digo no hay problema, pero sí el fisco nos puede llegar a molestar definitivamente, cuando menos aclarar la duda. Y Miguel Palos nos pregunta si los diplomáticos que compraron una propiedad ya no viven aquí y quieren vender, ¿qué impuesto aplica? El mismo, exactamente el mismo. Sería como residente en el extranjero, porque ya no serían residentes en México. Ok. Gracias, Rebeca. ¿Por ahí alguien quería decir algo? Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces hasta aquí terminamos el webinar. Te agradezco, bueno, todos te agradecemos, Rebeca, como siempre, que nos compartas de tu experiencia y todo tu conocimiento. Y pues esperemos que te podamos volver a tener en algún otro webinar. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias por ser muy interesante. Gracias, Rebeca. Gracias, Alex. Gracias, Rebeca, buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias a todos también los que nos vieron por el webinar de Live. Gracias a todos por participar también y pues nos vemos mañana en el próximo webinar. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Llegaron algunas preguntas en el chat. Claro. Si tienen más preguntas, por favor, le pueden enviar un correo a mí o le pueden enviar a Rebeca, por favor. Ok, gracias. Gracias, Rebeca. Te saluda Alma Barrera. Un abrazo. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Gracias.